Todo empezó con una silla vacía. No nos miramos al principio, no sabíamos lo que el destino había planeado. Pero ese día, al sentarnos juntas, sin querer abrimos la puerta a una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era el primer día de clase, un lunes de septiembre que olía a cuadernos nuevos y nervios envueltos en sudor tímido. Yo no era nueva en la universidad, pero esa clase sí lo era para mí. Había cambiado de grupo por un ajuste en mi horario y llegué sin conocer a nadie. Como siempre, intenté no llamar la atención, escondiéndome detrás de mi mochila, buscando con la mirada un rincón solitario donde pudiera desaparecer. Fue entonces cuando la vi, una silla vacía, no frente al profesor ni al fondo, a la izquierda, justo al lado de una chica que tenía los audífonos puestos y la mirada clavada en la ventana. Parecía estar en otro mundo, como si estuviera esperando a alguien o huyendo de todos. Sin pensarlo, me senté. No me dijo nada, yo tampoco, pero mientras el profesor hablaba y las hojas crujían entre apuntes nerviosos, sentí algo extraño, su presencia, no en forma de palabras, sino de energía. Tenía una manera de estar que llenaba el espacio, una aura tranquila, como si ella pudiera silenciar el ruido del mundo con solo respirar. Pasaron los minutos. Sentí que me observaba. La miré de reojo, disimulando. No era exactamente bonita, en el sentido tradicional. Era más que eso. Tenía una intensidad suave. Pelo oscuro con ondas caídas sobre los hombros, ojos cafés que parecían tener historia, y una expresión que decía más que cualquier voz. Cuando terminó la clase, me levanté sin esperar gran cosa. ¿Eres nueva en esta clase?, preguntó de pronto, con una voz baja pero firme. Me detuve. Mi corazón dio un salto. Sí. Bueno, cambié de grupo esta semana. Horarios. Me encogí de hombros. Asintió. Me ofreció una media sonrisa. ¿Te gusta sentarte cerca de la ventana también, eh? Sí, me hace sentir menos atrapada. No respondió, pero esa frase pareció conectar con algo dentro de ella, como si supiera exactamente de lo que hablaba. No supe su nombre, no supe si volvería a sentarme junto a ella. Pero al día siguiente, la misma silla estaba libre, y la misma chica, con los audífonos puestos, me esperó en silencio. A veces, las historias de amor no empiezan con palabras, sino con silencios que se entienden. No sabía nada de ella, ni su nombre ni su historia, solo que por alguna razón, esa silla vacía había sido el inicio de algo que ya no podía detenerse. Página 2 de 15. Ella escucha, yo observo. El segundo día no llegué temprano. Caminé con un nudo en el estómago, como si algo o alguien me estuviera esperando. Y cuando entré al salón, mis ojos buscaron solo una cosa, la silla. Ahí estaba, y también ella. La misma postura, audífonos puestos, mirada hacia afuera. Pero al notar que me acercaba, giró ligeramente la cabeza, apenas lo suficiente para que nuestras miradas se encontraran. No sonrió, pero tampoco desvió los ojos. Fue como si me diera permiso, como si esa fuera mi silla ahora. Me senté, esta vez más cerca, más segura. ¿Siempre escuchas música durante clase?, pregunté después de un rato, en voz baja, apenas audible. Ella se quitó un auricular y me miró. No, a veces solo es para que la gente no me hable. Me encogí, un poco nerviosa. ¿Y hoy? Hoy no me molesta, respondió. Fue la primera vez que sentí calor en las mejillas por algo tan simple. Hoy no me molesta. Era una frase pequeña, pero viniendo de ella sonó a algo íntimo.
A partir de ese momento no tomé tantos apuntes. Fingí escribir mientras la observaba, sus uñas cortas y limpias, su suéter de lana azul, la forma en que movía el pie como si marcara un ritmo que solo ella escuchaba. Durante una pausa, volvió a hablar. ¿Qué estudias? Literatura. ¿Tú? Psicología. Pero esta clase es troncal, por eso coincidimos. Me pareció curioso. Psicología. No sabía por qué, pero me pareció perfecto para ella. Tenía esa forma de estar que hacía pensar que entendía más de lo que decía. ¿Y por qué literatura?, preguntó. Porque me gustan las historias, las que duelen, las que sanan, las que nadie se atreve a contar. ¿Y tú? ¿Por qué psicología? Ella dudó. Se quitó el segundo audífono. Me miró más de frente, por primera vez. Porque hay cosas que quiero entender. Personas que no supe ayudar. Fue como una grieta, una rendija por la que se coló algo más profundo. Ya no era solo una chica en una silla. Había heridas ahí. Y no lo decía con tristeza, sino con una especie de dignidad silenciosa. Quise preguntarle más, pero no me atreví. Había un límite que no quise cruzar tan pronto. Cuando terminó la clase, se levantó y me miró con algo que parecía una invitación. ¿Vas a comer sola? No si tú lo haces. Y así, caminamos juntas por el pasillo. No nos tocamos. No lo necesitábamos. Había una línea invisible que nos mantenía cerca sin empujarnos. En la cafetería nos sentamos junto a una ventana. El sol le daba en la cara y por primera vez la vi sonreír, de verdad. Soy Martina, por cierto, y yo Clara. Dos nombres que apenas conocíamos, pero que, desde ese momento, empezaron a sonar distintos. A veces, el amor no entra como un vendaval, sino como una brisa suave que va acariciando. Y en ese almuerzo, entre palabras sueltas y silencios cómodos, sentí que algo en mí había empezado a moverse, como si finalmente alguien viera más allá de mi forma y me escuchara desde adentro. Desde aquel almuerzo, algo cambió. No fue inmediato, ni escandaloso, fue sutil, como cuando el cielo cambia de color sin que uno lo note, como si todo siguiera igual, pero ya nada lo estuviera. Los días siguientes nos sentamos juntas siempre. No lo hablábamos, no lo planeábamos. Simplemente pasaba. Yo llegaba y su silla estaba libre. A veces me esperaba con los audífonos ya quitados. Otras, con un café de más. Como si supiera que yo también me levantaba sin desayunar. Comíamos juntas, no todos los días. Pero cuando lo hacíamos, hablábamos de cosas pequeñas. ¿Alguna vez has querido desaparecer?, me preguntó un martes. Yo me quedé en silencio. A veces, pero no porque quiera morir, sino porque quiero saber si alguien me buscaría. Martina bajó la mirada, jugó con una cuchara. Yo me desaparecí un día. La frase me dejó helada. ¿Cómo así? Hace un par de años. Me fui, sin decir nada. Solo apagué el celular y me perdí un fin de semana. Nadie me buscó. No supe qué decir. Me dolió más de lo que pensé. ¿Cómo alguien tan luminosa podía creer que nadie notaría su ausencia? Yo sí te buscaría, dije, sin pensarlo. Ella me miró, de frente, por primera vez, sin ninguna máscara. ¿Por qué? Porque hay personas que no deberían irse sin que alguien las detenga. No respondió, pero sus ojos brillaron. Ese día no nos despedimos con palabras, solo un gesto, una mirada, y un silencio que dolía, pero no pesaba, como si algo en ella quisiera hablar, pero aún no supiera cómo. Los siguientes encuentros fueron una mezcla de rutina y descubrimiento. Martina nunca decía mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras se quedaban conmigo todo el día. Una tarde, en la biblioteca, estábamos sentadas frente a frente. Ella leía un libro de neurociencia.
Yo subrayaba poemas para una clase y en medio del silencio murmuró: «Me dan miedo los vínculos». ¿Por qué? Porque cuando se rompen, siempre siento que es culpa mía. No quise presionar, pero ahí supe que su historia no era simple, que alguien, en algún punto, le había enseñado que amar era peligroso. Me acerqué, despacio, y puse mi mano sobre la suya. «Yo también le tengo miedo al amor», le confesé. «Pero contigo no se siente como una amenaza. Se siente como una calma». Ella cerró los ojos, solo por un instante, y luego dijo algo que no olvidaré: «Tú haces que quiera quedarme». Esa noche, en mi cuarto, no dormí. Me acosté con la imagen de su rostro iluminado por la lámpara de la biblioteca, con su voz, bajita, confesando cosas que parecían secretos enterrados. Martina tenía capas, y aunque no me lo decía directamente, yo empezaba a entenderlas, a leer entre líneas, a descubrir que, a veces, el verdadero amor empieza con lo que no se dice. Algunas personas entran en tu vida como preguntas, y poco a poco, con cada gesto, con cada silencio compartido, se convierten en respuestas. Martina no me había dicho que me quería, pero todo en ella empezaba a decirlo por ella. Aquel viernes el cielo se sentía más gris que de costumbre. No llovía, pero el viento movía las hojas como si buscara desesperadamente un cambio, como si el aire supiera que algo estaba a punto de pasar. Martina no apareció en clase. Su silla estaba vacía por primera vez desde que empezamos a compartirla. Y no sé cómo explicarlo, pero me dolió, más de lo que quería admitir. Me pasé la clase mirando hacia la puerta, como si esperarla sirviera de algo, como si con solo desearlo pudiera hacerla entrar. Cuando terminó la sesión, no me fui a la cafetería. Fui a la pequeña área verde entre los edificios, donde a veces la había visto sentarse con sus audífonos, lejos del ruido, como si el mundo fuera más tolerable desde ahí. Y ahí estaba, no con sus audífonos puestos esta vez, ni con libro en mano, solo sentada, abrazándose las piernas, con la mirada perdida. Me acerqué despacio, me senté junto a ella, sin decir nada. No me miró, pero tampoco se alejó. Pasaron unos minutos en silencio. Yo no necesitaba hablar, solo estar, hasta que ella rompió el momento con voz quebrada. Hoy se cumplen 2 años de algo que aún no sé cómo explicar. La miré, quería abrazarla, pero no sabía si podía, si debía, así que solo esperé. Hace 2 años, mi hermana se quitó la vida. Tenía 17. Yo estaba con ella esa mañana y no supe ver las señales. Me quedé helada. Martina, siempre pensé que estudiar psicología era mi manera de entender lo que pasó, pero en el fondo, solo es mi forma de castigarme, como si aprendo lo suficiente, tal vez pueda volver atrás y hacer algo distinto. No pude contenerme más. Puse mi mano sobre la suya. Ella no se movió. Y entonces me miró, de lleno, con los ojos húmedos y vacíos. ¿Tú crees que alguien puede perdonarse? No lo sé, respondí, con un nudo en la garganta. Pero sé que hay personas que pueden ayudarte a no cargar sola con todo. Y en ese instante, con el viento soplando y la tarde oscureciendo, ella giró un poco su cuerpo hacia mí y apoyó su frente en mi hombro. Fue un gesto pequeño, pero lo sentí como una grieta que finalmente se abría. La rodeé con los brazos, no como quien abraza por costumbre, sino como quien sujeta a alguien para que no se rompa. Y ella no lloró fuerte, solo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Estuvimos así por lo que parecieron horas, hasta que con voz casi infantil dijo: «Gracias por no irte.
Yo cerré los ojos, la apreté más. No tengo intención de hacerlo. Esa noche, al llegar a casa, todavía sentía el peso de su cuerpo contra el mío. No era un peso literal, era emocional, como si, por un momento, me hubiera dejado cargar con su tristeza. Y yo lo acepté. No por lástima, sino porque empezaba a quererla. No solo a la chica de los audífonos y el suéter azul, sino a Martina, con su historia rota, con sus vacíos, con todo lo que aún no se atrevía a decirme. El primer roce no siempre es una caricia, a veces es un temblor, un hombro que tiembla en silencio, un cuerpo que se inclina sin fuerzas. Y en ese contacto frágil, descubrí que el amor no empieza con besos, sino con la valentía de sostener a alguien justo cuando más teme quebrarse. Desde aquel día, algo invisible se trazó entre nosotras. No lo hablábamos, pero cada encuentro era más íntimo, no de piel, sino de presencia. Martina empezó a buscarme más, a enviarme mensajes breves. ¿Ya llegaste? Estoy en el mismo lugar de siempre. Hoy no hay tanto sol, igual comemos afuera. Y yo iba, siempre iba. No lo llamábamos cita, pero lo era. Nos sentábamos en el mismo rincón de la cafetería, al lado del ventanal. Pedíamos cosas diferentes, pero siempre terminábamos compartiendo algo del otro plato. Esa costumbre creció tan natural como la forma en que nuestras piernas se tocaban debajo de la mesa sin querer, y ninguna las retiraba. ¿Siempre comes tan lento?, me preguntó un mediodía, divertida. No, solo cuando no quiero que el momento se acabe. Ella sonrió. ¿Y cuándo sí quieres que se acabe? Cuando tú no estás. Martina dejó el tenedor en el plato. Me miró como si no supiera qué hacer con esa ternura. Como si nadie antes le hubiera hablado así. Sin rodeos, sin juegos, sin miedo. Me haces sentir como si estuviera a salvo, murmuró. Tal vez lo estás, le respondí. Ese mismo día, caminamos por los jardines del campus. No había prisa, no había clases pendientes, solo el viento, las hojas cayendo y nuestras sombras caminando juntas. En un momento, nos sentamos en la banca de madera frente al lago artificial. Martina metió las manos en los bolsillos. Yo las dejé en mi regazo. No nos mirábamos. Observábamos el agua, los patos, el reflejo del cielo. A veces pienso que esto no es real, dijo de repente. ¿Esto? Tú. Lo que siento cuando estoy contigo. Me cuesta creer que algo tan suave exista de verdad. Me giré hacia ella. Tenía los ojos entrecerrados por el sol. Parecía una pintura de otoño. Y aunque me temblaba el pecho, dije lo que llevaba días guardando. Yo siento que contigo, por fin, entiendo los poemas que siempre leí, pero nunca viví. Ella me miró. Se quedó callada, pero bajó la cabeza lentamente, como si mis palabras la hubieran tocado de un modo que no supo manejar. Nunca me habían dicho algo tan bonito, susurró, y yo nunca había querido decirlo hasta ti. Cuando nos despedimos esa tarde, lo hicimos con una mirada sostenida. Ninguna quiso irse, pero sabíamos que algo en nosotras necesitaba ese espacio para respirar. Nos vemos mañana, le dije. No, respondió, y por un segundo creí que me dolería. Te escribo esta noche. ¿Está bien? Y sonreí. Perfecto. Esa noche, mientras leía en mi cama, su primer mensaje llegó. Gracias por existir. No sé cómo alguien tan real se cruzó en mi vida, pero no quiero que se vaya. Me abracé a la almohada. Cerré los ojos. Y por primera vez, dormí con una sonrisa. Hay momentos que no necesitan título. Encuentros que no hacen falta llamar citas. Porque cuando dos almas empiezan a caminar al mismo ritmo, todo lo demás se sobreentiende. Y así,
Sin ponerle nombre, nos fuimos enamorando. El clima comenzó a cambiar. Las mañanas se volvieron más frías y los árboles más sinceros. Dejaban caer sus hojas como si no tuvieran miedo a mostrarse desnudos. Así estábamos nosotras, dejando caer, poco a poco, cada barrera. No hablábamos de nosotras con etiquetas, no lo necesitábamos. Cada gesto era más claro que cualquier palabra. Cada mirada sostenida era un secreto compartido. Un jueves cualquiera, la profesora faltó. La clase fue cancelada. Teníamos casi 2 horas libres antes de nuestras siguientes materias. Martina, sin decir nada, me tomó de la muñeca con una dulzura firme, como quien sabe exactamente a dónde quiere llevarte. Ven, tengo un lugar. Caminamos por pasillos que nunca había notado, hasta llegar a una pequeña terraza que daba al viejo invernadero del campus. Estaba casi abandonado. Algunas plantas colgaban desordenadas desde las repisas, y el techo de cristal estaba empañado por la humedad. Aquí venía cuando no quería que me encontraran, dijo ella, soltándome despacio. ¿Y hoy sí querías que te encontrara? No respondió con palabras, solo me miró, y bastó esa mirada para que lo entendiera todo. Nos sentamos en el suelo. El concreto estaba frío, pero estábamos tan cerca que no lo sentí. Martina estiró las piernas. Yo me senté con las rodillas dobladas, abrazándome a mí misma. ¿Sabes qué me asusta?, murmuró, sin dejar de mirarme. ¿Qué? ¿Que me gustes tanto? Me quedé en silencio. Ella bajó la mirada, como si se arrepintiera. Yo no sé si estoy lista para algo, pero contigo me tiemblan las certezas. Me acerqué, no de golpe, como si su corazón fuera de cristal y mis movimientos debieran pedir permiso. Toqué su mano. La suya estaba tibia, la mía helada. Pero no se apartó. Sus dedos se enredaron con los míos como si hubieran estado esperando ese momento toda su vida. No tienes que estar lista, le dije. Solo tienes que estar aquí. Y entonces pasó. El primer roce. No fue un beso. Fue algo más pequeño, pero igual de eléctrico. Martina se inclinó apenas y apoyó su cabeza en mi cuello. Su mejilla tocó mi piel y su aliento me hizo cerrar los ojos. «Eres suave», dijo contra mí, «pero me quemas». Yo sonreí. «Tú también quemas, pero no duele». Nos quedamos así, aferradas a ese instante que parecía fuera del tiempo. Esa noche no hablamos, no nos escribimos, no lo necesitábamos. La piel aún hablaba por nosotras. Mis dedos aún recordaban los suyos, mi cuello, su mejilla. Y por primera vez me miré al espejo y vi una versión de mí que no conocía, alguien que empezaba a amar sin miedo. Hay toques que no se sienten en la piel, sino en el alma. Roce a roce, gesto a gesto, ella se fue instalando en mí, y aunque todavía no hablábamos de amor, ya nos estábamos diciendo todo con cada mirada que ardía en silencio. Desde aquel día en el invernadero, algo en mí ya no volvió a ser igual. Era como si Martina me hubiera dejado una chispa encendida en el pecho, y cada vez que pensaba en ella, que era casi todo el tiempo, esa chispa se avivaba. No hablábamos mucho de lo que pasaba entre nosotras, y sin embargo, todo lo decíamos con las manos, con las pausas prolongadas entre palabra y palabra, con respiraciones que se entrecortaban cada vez que nuestras miradas se encontraban más de lo que debían. Una tarde, caminábamos entre los pasillos de libros de la biblioteca. Habíamos decidido hacer tareas juntas, pero ninguna de las dos podía concentrarse. Yo hojeaba un texto sin leerlo realmente, mientras Martina jugaba con un marcador entre los dedos. ¿Te pasa que quieres decir algo, pero no sabes cómo?, me preguntó sin mirarme. Todo el tiempo, respondí sin pensarlo, especialmente contigo. Ella soltó una risa corta, más nerviosa que feliz. Eso me alivia, porque pensé que era la única. Nos sentamos una frente a la otra,
entre ambas una pila de libros que ya no tenían sentido. Yo sabía que si hablábamos de lo que sentíamos, ya no habría vuelta atrás. Pero una parte de mí estaba lista para cruzar esa línea. Martina, empecé, y ella levantó los ojos. ¿Tú qué crees que somos? El silencio se volvió denso. Ella tomó aire, jugó con la manga de su suéter, como si buscara protección en la tela. No lo sé, susurró, pero siento que si lo nombro, se vuelve frágil, como si ponerle palabra hiciera que se rompiera. Yo asentí, pero tampoco quiero que esto se quede flotando, como si no existiera. Martina estiró la mano, la colocó encima de la mía, despacio, como si temiera que la apartara. Pero no lo hice, jamás lo haría. Entonces, no le pongamos nombre, solo cuidémoslo. Y en ese momento entendí algo. No siempre se necesita definir lo que se siente. A veces basta con vivirlo, con sostenerlo entre dos corazones que arden, aunque no sepan decir «te quiero» todavía. Esa noche salimos caminando bajo la luz de los faroles del campus. El frío era suave, pero suficiente para hacer que me acercara más a ella. No me atreví a tomarle la mano, aunque moría por hacerlo. Entonces, sin que yo dijera nada, Martina enredó sus dedos en los míos, y caminamos así, silenciosas, unidas, con el corazón latiendo demasiado fuerte como para fingir que no pasaba nada. ¿Te has enamorado antes?, preguntó de pronto. Number, ¿y tú? Sí, pero nunca así. ¿Así cómo? Así de lento, así de limpio. Y aunque yo quería besarla en ese instante, no lo hice, porque entendí que el amor que crece sin prisas arde más profundo. Algunas pasiones estallan, la nuestra ardía desde adentro, en cada mirada sostenida, en cada mano temblorosa, en cada silencio que gritaba. Tal vez no lo decíamos, tal vez no sabíamos cómo, pero ya nos estábamos amando, sin que nadie nos enseñara a hacerlo. Era un sábado, uno de esos que no anuncian nada especial, pero que terminan cambiándolo todo. Martina me escribió temprano. ¿Tienes algo que hacer hoy? Solo si tú cuentas como plan. Una hora después, pasaba por mí con su bicicleta vieja y un casco extra que me quedaba un poco grande. Íbamos a un parque al otro lado de la ciudad, uno de esos donde nadie te conoce y el tiempo se siente más liviano. Pedaleamos entre risas, entre empujones suaves y frases tontas que solo nosotras entendíamos. Dejamos la bicicleta recostada en un árbol y nos tiramos en el pasto, mirando hacia un cielo grisáceo que amenazaba con llover. ¿Y si llueve?, le pregunté, sin moverme. Entonces nos mojamos, respondió, como si eso no fuera problema. Yo cerré los ojos. Sentí su mano acercarse. No me tomó la mía. Me tocó el cabello, una hebra suelta que se había colado en mi frente. Siempre tienes esto desordenado, murmuró. Tal vez me gusta que alguien lo acomode. Ella sonrió. Esa sonrisa pequeña, honesta, que solo me mostraba a mí. Nos quedamos en silencio unos minutos, hasta que Martina giró el cuerpo hacia mí, recostando la cabeza en su brazo doblado. ¿Te das cuenta que no me siento sola cuando estoy contigo? ¿Y antes te sentías sola? Siempre. Su voz tenía una dulzura triste, como si confesara una herida vieja, de esas que duelen incluso cuando ya no sangran. La miré. Martina tenía el rostro suave, los ojos tranquilos, la boca apenas entreabierta. Y entonces lo supe. No lo planeé, no lo pensé, solo lo supe. Me acerqué. Poco, lento, hasta que sentí su aliento mezclarse con el mío. Ella no se movió, no me detuvo. Y entonces, en ese instante suspendido en la brisa, nuestros labios se encontraron.
No fue un beso desesperado, no fue un choque de cuerpos. Fue un año, un temblor, un suspiro compartido. Y fue perfecto. Martina cerró los ojos. Yo también. Nuestras bocas se buscaron con la torpeza de quien ama por primera vez. No dijimos nada. No hicimos ruido. Solo existimos. Y al separarnos, ella apoyó su frente contra la mía. No sé qué pasa conmigo cuando estoy contigo, dijo, apenas en un susurro. Tal vez estás dejando de tener miedo. ¿Y tú? Tal vez estoy empezando a sentirme viva. De regreso, no pedaleamos tan rápido. Yo la abracé por detrás, recostando la cabeza en su espalda, y aunque el casco me estorbaba, no quería soltarla. Porque ese día, sin planearlo, sin presión, Martina y yo nos dimos el primer beso, y con él, el permiso de seguir amándonos sin prisa. Los besos no siempre llegan con música de fondo, ni bajo una lluvia romántica. A veces llegan en un parque cualquiera, en medio del silencio, cuando ya no puedes sostener lo que sientes en el pecho. Y aunque breve, ese beso fue la promesa de todo lo que vendría después. Desde aquel beso, no hablamos del beso. Y no porque quisiéramos olvidarlo, sino porque lo llevábamos puesto, como un perfume suave, como una melodía que no deja de sonar en el fondo del pecho. Las cosas no cambiaron drásticamente entre nosotras. Seguíamos sentándonos en el mismo rincón de la clase. Compartíamos café en la cafetería. Caminábamos por el campus sin apurarnos. Pero algo sí era distinto. El modo en que nos mirábamos. Como si ahora entendiéramos que había algo más grande que nos envolvía, que ya no necesitaba ser nombrado. Una tarde nublada, Martina me llevó a su casa por primera vez. Vivía en un departamento pequeño, lleno de plantas en todas las esquinas, libros apilados, luces cálidas, un par de cuadros hechos por su hermana. Me dijo, casi en un susurro, y una guitarra que, según confesó, no había tocado en meses. Este es mi caos ordenado, dijo, quitándose los zapatos y ofreciéndome una manta. Me gusta, tiene tu aroma. ¿Y cómo es mi aroma?, preguntó, divertida. A calma, a cosas no dichas, a algo que duele bonito. Ella no respondió. Solo se acercó, se sentó a mi lado en el sofá y me recosté en su pecho, como si siempre hubiera sido mi lugar favorito. ¿Sabes qué es lo más raro de ti?, preguntó de repente. ¿Qué? Que me siento segura y a la vez vulnerable. Le tomé la mano. Tal vez eso sea el amor, sentirse desprotegido, pero sin miedo. Nos quedamos así, en silencio, su respiración en mi oído, mi cabeza en su pecho, el reloj de pared marcando el tiempo como si no quisiera avanzar. ¿Puedo tocarte una canción?, preguntó ella, de pronto. Asentí y la vi caminar hacia la guitarra con algo de timidez. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas, afinó un par de cuerdas y empezó a tocar una melodía suave, imperfecta, pero honesta. No era una canción conocida, era algo suyo. La compuse para mi hermana, pero creo que ahora también te habla a ti, murmuró. Y mientras cantaba en voz baja, con la mirada perdida en sus dedos, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No por tristeza, sino porque entendí que estaba presenciando algo sagrado, la forma en que Martina soltaba su dolor para dejar espacio a la ternura. Cuando terminó, se quedó callada, esperando quizá una respuesta. «Eres la canción más bonita que he escuchado», le dije. Ella se levantó, se acercó y me besó la frente. «Eres el verso que nunca pensé que escribiría». Esa noche me quedé en su casa. No pasó nada, y sin embargo lo pasó todo. Dormimos abrazadas,
mi rostro en su cuello, sus manos entrelazadas con las mías, y en esa oscuridad compartida, comprendí que Martina ya no era un lugar al que iba a veces. Era mi hogar. No siempre se necesita una declaración de amor para entender que amas. A veces es suficiente con encontrar un rincón donde puedes quedarte en silencio y aún así sentirte completamente escuchada. Martina era ese rincón y yo ya no quería salir de ahí. Hay un tipo de intimidad que no se construye con caricias, sino con confianza. Desde que me quedé a dormir en casa de Martina, esa confianza creció. Ya no éramos solo dos chicas que se miraban con hambre de entenderse. Ahora compartíamos rutinas, costumbres, silencios. Y eso, de algún modo, era más íntimo que cualquier otra cosa. Empezamos a vernos fuera de la universidad con más frecuencia. A veces íbamos al mercado juntas, otras cocinábamos improvisando con lo poco que había en su alacena. Ella odiaba pelar papas. Yo quemaba el arroz cada vez, pero nos reíamos, y mientras reíamos, me sentía parte de algo más grande, como si hubiéramos formado un pequeño mundo al margen del resto. Pero también estaban esos momentos cuando nadie nos veía, como aquel domingo, cuando la lluvia comenzó sin aviso y nos refugiamos en una vieja biblioteca de barrio. El lugar era pequeño, con olor a madera húmeda y páginas viejas. No había nadie más. Entre los estantes, me detuve a leer la contraportada de un libro. Martina estaba detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello. ¿Sabes qué me pasa contigo?, susurró. No respondí. Solo me giré despacio, hasta que quedamos frente a frente. Ella tenía los ojos bajos, como si dijera algo demasiado íntimo. Contigo, siento que no tengo que huir. Mi garganta se apretó. ¿Y antes sí? Siempre. Desde niña, cuando algo me hacía feliz, lo arruinaba, porque pensaba que no lo merecía. Le acaricié la mejilla. Su piel estaba tibia, como si mis dedos despertaran algo dormido. Tú mereces esto, le dije. Mereces cada parte de lo que estás sintiendo. Ella cerró los ojos, y cuando los abrió, me besó, pero no como la primera vez. Este beso fue distinto, más profundo, más lento, más lleno de certezas. Me tomó de la cintura, yo rodeé su cuello, y ahí, entre estantes olvidados y páginas que nadie hojeaba, nos dimos un beso que parecía escrito desde antes de conocernos. No era pasión desbordada. Era ternura acumulada. Era todo lo que no habíamos dicho convertido en aliento compartido. Cuando nos separamos, Martina apoyó su frente en la mía y susurró: Esto no se lo he contado a nadie, pero contigo no siento miedo. Siento paz. Y al mismo tiempo, siento que me tiemblan los huesos. Yo sonreí. Eso también es el amor. Tener miedo, pero quedarte igual. Esa tarde llovió durante horas, pero no nos importó. Nos sentamos en una esquina del piso de la biblioteca, leímos en voz baja, y cada tanto, ella me tomaba la mano sin decir nada, como si necesitara recordarse que aún estaba ahí, que esto era real. Y yo, cada vez que sentía su piel sobre la mía, comprendía que sí, que el amor, ese amor tan simple, tan verdadero, sí podía existir. Cuando nadie nos ve, somos más auténticas, porque ya no actuamos, no medimos, no tememos. Ese día, entre libros olvidados, Martina y yo dejamos de escondernos, no del mundo, sino de nosotras mismas. Y al hacerlo, el amor dejó de ser una promesa para convertirse en presencia. Las palabras novias, pareja o relación nunca salieron de nuestras bocas, no porque evitáramos el tema, sino porque todo en nosotras ya lo gritaba sin necesidad de letras.
Éramos las que caminaban juntas cada día, las que se conocían los gestos, los horarios, las cicatrices, las que sabían cómo calmarse sin hablar, cómo abrazarse sin avisar. Lo éramos todo, sin tener que nombrarlo. Pero una tarde, mientras tomábamos café en un pequeño local escondido entre calles viejas, un grupo de chicas de nuestra facultad entró. Se sentaron cerca, nos reconocieron, y aunque no se acercaron, sus miradas pesaron más que cualquier palabra. Yo retiré la mano de encima de la de Martina, casi por reflejo, casi por miedo. Ella lo notó. Bajó la mirada. ¿Te molesta que nos vean?, preguntó, con esa voz que usaba solo cuando algo le dolía de verdad. Negué con la cabeza. No me molesta que nos vean. Me molesta que tengan algo que decir. Entonces, ¿no te molesta a nosotras? Le tomé la mano de nuevo, esta vez con firmeza. Lo que somos me da paz. Lo que piensan los demás me da igual. Ella sonrió, pero con tristeza. Yo no tengo a nadie que me respalde si algo sale mal, murmuró. Mis padres apenas hablan conmigo. Mis amigos no entenderían. Tú eres lo único que tengo que se siente real. Y esas palabras me quebraron, porque entendí que, más allá del amor, Martina me había elegido como refugio. No voy a soltarte, le dije. No ahora, no nunca. No me importa si tenemos que ser las amigas raras ante los ojos del mundo. Yo sé lo que siento cuando estoy contigo, y eso ya es suficiente. Ella me miró, y con esa mirada lo dijo todo. Al salir del café, lloviznaba. Martina se quitó su suéter y lo colocó sobre mi cabeza, aunque ella se mojara. Si alguien tiene que enfermarse, que no seas tú. Somos un equipo, ¿recuerdas? Nos detuvimos bajo el toldo de una tienda cerrada. El ruido de la lluvia era suave, como un telón de fondo. Martina se acercó, me rodeó con los brazos y me susurró. Tal vez no tengamos un título, pero yo ya no puedo imaginarme sin ti. Yo apoyé mi frente en la suya. Somos lo que muchas sueñan, aunque no tenga nombre. Esa noche, mientras caminábamos a su casa, un niño que jugaba en la acera nos vio tomadas de la mano y le dijo a su mamá: «Mira, son novias». La mujer lo corrigió rápido, nerviosa. Pero Martina y yo solo nos miramos y sonreímos, porque tal vez ese niño, sin saberlo, había dicho la verdad más simple de todas. A veces, lo que somos no necesita etiquetas, solo necesita constancia, cuidado y verdad. Y aunque el mundo no supiera qué éramos, nosotras lo sabíamos. Éramos amor, del bueno, del que no grita, pero permanece. Toda historia de amor, por más suave que parezca, guarda una grieta. Y la nuestra no fue la excepción. Ocurrió una tarde de jueves, casi como cualquier otra. Íbamos saliendo de clase, tomadas de la mano como ya se nos había vuelto costumbre. Habíamos tenido un buen día, de esos donde todo parece fluir sin tropiezos. Pero el destino, caprichoso, decidió rasgar la paz sin previo aviso. Martina recibió una llamada. No reconocía el número, pero el color que se le fue del rostro me dio todas las pistas. Se alejó unos pasos. Contestó en voz baja. Yo no escuché las palabras, pero vi cómo su postura se encogía, cómo su mirada se apagaba. Cuando colgó, volvió hacia mí, pero ya no era la misma. ¿Todo bien?, pregunté, dando un paso hacia ella. Mi mamá... Tragó saliva. Está en el hospital. No sé qué tan grave es. Me pidió que fuera. Voy contigo, dije sin pensarlo. Pero ella negó, no con enojo, con miedo. Number, no puedes. ¿Por qué? Porque no saben de ti, porque no entenderían, porque si llegas tendría que explicarte y explicarme, y no estoy lista para eso. Mi corazón se encogió. Martina, no me importa si no entienden. Estoy aquí por ti,
Y eso es lo que me da miedo, susurró. Que estés siempre, incluso cuando yo no puedo estar para mí misma. Intenté acercarme, pero ella retrocedió. Necesito espacio, solo unos días, para pensar, para respirar. Yo quería decirle que no podía irse justo ahora, que no podía romper lo que habíamos construido, pero algo en su voz me obligó a soltar. Está bien, dije, con el alma rota, pero prométeme que volverás. No respondió, solo me miró, y esa mirada, llena de dolor, fue más cruel que cualquier adiós. Pasaron los días. 1, 2, 4. Una semana. Sin mensajes, sin señales. La silla en clase volvió a estar vacía. Las mañanas se volvieron pesadas. La cafetería ya no sabía igual. Y mi cama era un lugar que dolía. Me preguntaba si había hecho algo mal, si el amor había sido demasiado, si yo la había empujado a irse. Pero en el fondo, sabía que no. Sabía que Martina arrastraba dolores que venían de antes de mí, cicatrices que no le pertenecían, pero que llevaba como si fueran parte de su piel. Y aún así, la esperaba. Porque aunque algo se había roto, yo no estaba lista para dejar que se desmoronara por completo. 10 días después, recibí un mensaje. Solo 2 palabras. ¿Estás ahí? Y lloré. Porque a veces, el amor no se mide en declaraciones. Se mide en la valentía de volver, incluso cuando uno no sabe cómo reparar lo que rompió. El amor no siempre se rompe con gritos. A veces, se rompe en silencio, con ausencias, con palabras que no se dicen. Pero si es real, duele. Y si duele, entonces importa. Y cuando algo importa, se busca, incluso si da miedo volver. Cuando leí ese mensaje, ¿estás ahí?, sentí que el mundo dejaba de girar por un instante. No contesté de inmediato, no por orgullo, sino porque necesitaba respirar, porque mis manos temblaban, porque la esperanza, cuando vuelve, también duele. Finalmente, solo escribí, siempre estuve. Minutos después, otro mensaje. ¿Podemos vernos? Le respondí con la dirección de un parque pequeño, casi escondido, donde habíamos ido una vez y compartido un pan de canela bajo un árbol. El mismo donde ella me había confesado que conmigo se sentía a salvo. Fui antes de la hora. Me senté en la misma banca. El viento mecía las ramas y las hojas caían con la elegancia triste de los finales o de los comienzos. La vi llegar desde lejos. Llevaba su suéter azul, ese que ya olía un poco a mí. Caminaba despacio, con los hombros tensos y los ojos buscando algo. Cuando me encontró, no corrió, solo se detuvo a unos pasos. No sabía si me ibas a contestar, dijo, con voz rota. No sabía si querías que lo hiciera, le respondí, sin dureza. Se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente, pero sus manos, temblorosas, buscaron las mías sin pensarlo. Y yo las dejé entrar. Perdón por irme así, murmuró. No necesitas explicarlo todo, le dije. Solo dime si todavía estás aquí. No físicamente. Aquí, conmigo. Martina respiró profundo. Me miró por fin a los ojos. Estoy. Asustada, pero estoy. Entonces se inclinó hacia mí, no para besarme, para abrazarme. Y en ese abrazo largo, sincero, sentí que algo se reconstruía entre nosotras. ¿Cómo está tu mamá?, pregunté. Mejor, pero fue difícil. Y ver a mi familia me hizo sentir como si tuviera que esconderte, y eso me destrozó, porque no quiero esconder lo que siento por ti.
Nunca más. Mis ojos se humedecieron. No tienes que elegir entre ellos y lo que somos, pero sí tienes que elegirte a ti. Y si al elegirte me eliges a mí, entonces yo voy a quedarme. Ella apretó mi mano con más fuerza. Te elijo a ti, aunque me tiemble todo, aunque no sepa cómo hacerlo bien, aunque el mundo me diga que no. La besé, esta vez sin dudas, sin miedo. Y cuando nos separamos, ella sonrió con una ternura que nunca le había visto. ¿Volver también es amar?, me preguntó. Volver, dije, es la forma más valiente de hacerlo. Caminamos por el parque tomadas de la mano. No hablamos mucho. No hacía falta. El amor, cuando es verdadero, se acomoda de nuevo sin exigir promesas. Y mientras el sol se escondía lentamente entre los árboles, comprendí algo que llevaba días olvidando. A veces, amar también es esperar. A veces es entender. Y otras veces, simplemente es estar ahí cuando el otro vuelve. Amar no siempre es avanzar sin tropezar. A veces es detenerse, caer, alejarse y tener el coraje de regresar. Martina se fue, pero volvió, y al hacerlo, me demostró que lo nuestro no solo era real, también era fuerte. El invierno comenzó a colarse por las rendijas de los días. El viento soplaba más fuerte, las tardes se volvían más cortas y la ciudad parecía respirar más despacio. Pero entre nosotras, todo se volvió más cálido. Después de aquel reencuentro, Martina dejó de esconderse. Ya no me soltaba la mano en público, ya no bajaba la mirada si alguien nos observaba, ya no hablaba de espacio ni de miedo como escudos. Una tarde, mientras caminábamos por el centro viejo de la ciudad, pasamos frente a una feria de libros de segunda mano. Ella me apretó la mano de repente. «Ven, quiero buscar algo». Revolvimos estantes polvorientos, cajas llenas de hojas subrayadas por desconocidos y tapas ajadas por el tiempo. Martina parecía buscar algo concreto, algo especial. Hasta que lo encontró. «Este», dijo, mostrándome un libro pequeño, sin portada. Era una vieja edición de cartas a un joven poeta. Lo compró sin decir nada más. Cuando salimos, me lo entregó envuelto en una hoja doblada. «No lo abras aún. Léelo esta noche, cuando estés sola», pidió. Obedecí. Esa noche, en mi habitación, con la lámpara encendida y la ciudad durmiendo afuera, abrí el libro. Dentro, en la hoja doblada, Martina había escrito con su letra temblorosa. No sé cuándo empezó exactamente, pero hoy puedo decirlo sin miedo. Te amo. No por lo que haces, ni por lo que dices, sino por lo que despiertas en mí cuando estamos juntas. Si algún día lo dudas, vuelve a leer esto, porque no sé qué seré mañana, pero sé que hoy, con certeza, quiero ser alguien que te ame bien. Lloré, no suave, lloré con el alma. No por tristeza, sino porque algo en mí había estado esperando ese te amo desde el primer día que me senté junto a ella en clase. Al día siguiente fui a buscarla antes de clase. Entré al salón. Ya estaba ahí. Misma silla, mismo suéter azul, mismo silencio. Me acerqué, me senté a su lado y saqué de mi mochila una servilleta. Había escrito algo a mano, yo también, desde antes de saberlo, desde antes de que me lo dijeras. Ella la leyó y me besó, ahí mismo, frente a todos. No nos importó, porque el amor, cuando se dice en voz alta, se libera. Y nosotras, por fin lo habíamos dicho. Ese día fuimos a clase como siempre, compartimos apuntes, nos reímos, nos tocamos las rodillas por debajo del escritorio. Pero algo había cambiado. Ya no éramos un tal vez, éramos un sí. Decir te amo no es una meta, es un acto de libertad, es mirarse a los ojos y dejar de huir. Y ese día
Martina y yo dejamos de caminar sobre nubes grises. Por fin, pisamos el suelo firme de una verdad compartida. Estábamos enamoradas. De verdad. Y sin miedo. El aula seguía siendo la misma. Mismas paredes blancas. Mismo murmullo previo a clase. Mismos profesores con su tono monocorde. Pero esa silla, la primera que compartimos sin saber lo que comenzábamos, ya no era solo una silla vacía. Era nuestra. Martina seguía llegando antes que yo. Siempre elegía el lado izquierdo, el que da a la ventana. Me dejaba el otro, como si el espacio al lado suyo siempre estuviera reservado para mí. Y lo estaba. Porque ya no era un azar, era elección. Ya no necesitábamos buscarnos con los ojos. Sabíamos que el día no empezaba hasta que estuviéramos juntas, con libros, con café, con sonrisas. Y con ese amor que sin querer había aprendido a respirar entre páginas, entre pasillos, entre silencios. Una tarde de fin de semestre, cuando los árboles ya no tenían hojas y el aire olía a despedida, Martina sacó su celular, me mostró una foto que alguien nos había tomado sin que supiéramos. Estábamos en clase. Ella escribía, yo la miraba. Mis ojos tenían esa luz que ni yo sabía que podía encenderse. Y ella sonreía como quien por fin se siente en casa. ¿Sabes cuándo fue esto?, me preguntó. Number, pero sé exactamente cómo me sentía. ¿Cómo? Como si ya estuviera enamorada, solo que todavía no me daba cuenta. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Yo le acaricié el cabello y en voz muy baja dije: «Gracias por sentarte junto a mí ese día». «Gracias por quedarte», respondió. Esa noche, en su casa, encendimos velas sin razón. Cocinamos pasta, aunque no sabíamos hacerlo bien. Nos acostamos juntas en el sofá, mirando películas que ninguna terminó. Y mientras la lluvia golpeaba los cristales, Martina me susurró al oído: «Quiero que esta sea la historia que contemos cuando nos pregunten cómo empezó todo». «¿Cuál parte?» «La de la silla vacía, la de la clase cualquiera, la del amor que entró sin avisar». Hoy, cada vez que alguien me pregunta si alguna vez estuve realmente enamorada, sonrío. Porque no todos los amores empiezan con fuegos artificiales. El nuestro empezó con una silla vacía y se llenó de nosotras, con temblores, con pausas, con heridas, pero también con verdad y con un amor que eligió crecer lento para quedarse siempre. A veces basta una casualidad para cambiarlo todo. Un asiento libre, una clase más, una mirada que no buscabas, pero te encontró. Y de ahí nace lo inesperado, lo puro, lo que no necesita título, pero termina convirtiéndose en hogar. Martina y yo no éramos parte del plan, pero fuimos, sin duda, la mejor coincidencia de nuestras vidas.